Bueno, muchas gracias Nata, muchas gracias por esa introducción y ya sin más preámbulos, vamos a empezar con lo que es nuestra charla de peritonitis bacteriana espontánea. Bueno, para empezar, les vamos a dar una breve introducción sobre lo que es la peritonitis bacteriana espontánea. Luego les daremos unos datos de epidemiología que van a ser pues bastante importantes a tener en cuenta, sobre todo para el manejo posterior de esta patología. Les vamos a hablar un poco de lo que es la patogenia y cómo es que sucede la peritonitis, los efectos sistémicos que ya puede tener tanto a corto como a largo plazo. Les vamos a hablar de la clínica, que va a ser muy importante para un manejo pues inicial y un abordaje inicial de lo que es esta patología como tal. Luego las estrategias diagnósticas de esta y finalmente el tratamiento para dejarles unos mensajes finales para llevar a casa. Bueno, empezando con qué es la peritonitis bacteriana espontánea, como lo dice su nombre, básicamente es la infección bacteriana del líquido acítico sin una fuente aparente de infección intraabdominal. ¿Qué significa esto? Que realmente nosotros no tenemos como ningún foco realmente activo que nos dice acá hay infección y por este motivo es que se llegó a infectar el líquido acítico. Es una complicación de aquellos pacientes que tienen una enfermedad hepática severa, sobre todo haciendo énfasis en aquellos pacientes cirróticos que tienen un estadio mucho más avanzado. Y pues también se puede presentar en lo que es pacientes con ascitis descompensada. Ya hablando un poco de lo que es de epidemiología, encontramos que la incidencia de la peritonitis bacteriana espontánea se da entre un 10 al 30% en pacientes hospitalizados, con una prevalencia global del 17,1%, esta tomada desde 2021, y pues muy importante, en pacientes cirróticos se ha visto una presentación de la peritonitis entre un 25 al 35%, sobre todo pues en pacientes hospitalizados con una mortalidad general del 40,2%, siendo bastante alta, e intrahospitalaria que varía entre el 30 al 50%, con una tasa de supervivencia después del primer episodio del 40%. También es muy importante recalcar que tiene una alta tasa de recurrencia, siendo esta del 70% en un año después de la presentación del primer episodio, sobre todo con los factores de riesgo de una bilirrubina total mayor de 4 miligramos por decilitro, una albúmina después de salir de la hospitalización menor a 2,85 gramos por decilitro y de los más importantes, las proteínas dentro del líquido acítico menor a 1 gramo por decilitro. Esto va a ser, esto es muy importante, un factor muy importante también para la fisiopatología, que ya hablaremos en un momento. Ya hablando y entrando en lo que es la patogenia o pues la fisiopatología como tal de la peritonitis bacteriana espontánea, tenemos que tener en cuenta y pues presente el siguiente término que es la translocación bacteriana, que es básicamente en lo que nos vamos a basar para toda la fisiopatología de lo que es la peritonitis como tal. ¿Qué es la translocación bacteriana? Esta es básicamente el paso de bacterias de la luz intestinal a los ganglios linfáticos mesentéricos. Este suele ser un proceso que ocurre normal en cualquier paciente que no tenga ningún tipo de patología realmente. Sin embargo, hay unos factores que van a impedir que esta translocación bacteriana llegue más allá de lo que son los ganglios linfáticos mesentéricos. Nosotros ya la consideramos patológica cuando nuestro paciente tiene una alteración del sistema inmune, una respuesta inflamatoria, ya sea local o sistémica, y pues si esta se llega si las bacterias pasan de lo que son los ganglios linfáticos mesentéricos llegan a diseminarse hacia lo que es la sangre o la linfa. Teniendo esto en cuenta, encontramos que la translocación bacteriana no es un proceso que solo se va a dar en aquellos pacientes que vayan a presentar peritonitis, sino que también los vamos a ver en pacientes que tengan un choque hemorrágico, que estén cursando por un proceso de sepsis, obstrucciones intestinales, traumatismos o pues bien que estén inmunosuprimidos. Por lo cual, pues este no es un proceso que solo se limita en aquellos pacientes cirróticos o pues con alteraciones del hígado. Hablando de los factores que van a, bueno, la alteración de los factores que van a provocar que esta translocación bacteriana sea patológica, encontramos que son estos tres, lo que son una alteración en la flora bacteriana, una alteración en la barrera epitelial intestinal o un sistema inmune deficiente. Empezando por la flora bacteriana, em, se favorece la translocación bacteriana cuando hay un desbalance entre lo que son las
bacterias anaerobias y las entéricas gram-negativas que hay dentro del sistema gastrointestinal. Esto pues provocando que las bacterias entéricas gram-negativas se adhieran a la pared intestinal y tengan una mayor afinidad y una mayor facilidad de pasar y de entrar al cuerpo. ¿Por qué son importantes las bacterias anaerobias en el sistema gastrointestinal? Básicamente, estas van a prevenir la adherencia de las gram negativas a lo que son los enterocitos, funcionando un sistema algo así como de competencia. Entonces, las anaerobias van a ser las que están adheridas a los enterocitos, impidiendo que pues otros tipos de bacterias se peguen y pues por tanto pasen esa barrera. Y pues también van a limitar el sobrecrecimiento de estos mismos bacilos gram negativos. ¿Qué es lo que va a mantener como este balance de bacterias, entre bacterias dentro de este sistema, desde el sistema gastrointestinal? Básicamente lo que es la acidez gástrica normal, por lo cual aquellos pacientes que tienen un consumo crónico de antiácidos van a tener una mayor pues, probabilidad de presentar una translocación bacteriana patológica porque pues están aumentando el pH gástrico, también las secreciones pancreáticas y biliares, factores intestinales inmunológicos y de las más importantes, sobre todo en estos casos, que es la peristalsis intestinal. Dado que en pacientes cirróticos vamos a ver bastante estasis intestinal y pues esta estasis va a favorecer aún más la colonización bacteriana. Ya pasando a lo que es la barrera epitelial intestinal, pues si nosotros encontramos una alteración funcional y estructural de la mucosa intestinal, vamos a ver una mayor permeabilidad de las bacterias a esta misma. Esta barrera, conformada por enterocitos, células caliciformes, linfocitos y células presentadoras de antígenos, además de las comunicaciones intercelulares, van a funcionar como una especie de barrera, como una especie de muro anatómico que va a impedir que las bacterias crucen. Y pues además de funcionar como una barrera anatómica, las células autoinmunes, como lo son los linfocitos y las células presentadoras de antígeno, van a ser como esa primera línea de defensa para impedir que las bacterias crucen y entren al cuerpo, por lo cual, pues viendo una alteración en estas, va a facilitarse más. Y ya finalmente, un sistema inmune deficiente, sobre todo en lo que son los pacientes cirróticos, vamos a ver que el sistema inmune está comprometido, limitando, pues teniendo una capacidad de limitar el paso y y la proliferación bacteriana. Las principales alteraciones que vamos a encontrar en estos pacientes cirróticos van a ser una menor capacidad bacteriostática y opsónicas del suelo, que eso significa básicamente que las células presentadores de antígenos y pues las células inmunes en sí van a tener una menor capacidad de poder marcar las bacterias y pues por tanto va a ser más difícil para las células del sistema inmune atacarlas. También va a haber una alteración en lo que es la fagocitosis de los neutrófilos y muy importante en el sistema retículo endotelial. Esto haciendo énfasis en las células del Kupffer, que son los macrófagos que se encuentran en el hígado. ¿Por qué eso es tan importante? Porque resulta que en los pacientes cirróticos van a presentar los famosos cortocircuitos portosistémicos, es decir, desviaciones eh, vasculares que van a hacer que la sangre pues no llegue, sí, como que haya unas ramas que separen lo que es la circulación portal a la sistémica, impidiendo como ese flujo normal de la sangre al hígado, por lo cual las bacterias que lleguen a colonizar ya el torrente sanguíneo no van a ir al hígado donde están las células de Kupffer y van a poder defenderse de lo que es esta invasión bacteriana, sino que van a seguir por estos cortocircuitos portosistémicos colonizando lo que es el resto de los órganos del cuerpo. Ya finalmente, lo que favorece la colonización del líquido acítico son estos dos factores principales, que es la disminución de la capacidad antimicrobiana, que bien lo hemos estado viendo, la deficiencia del sistema inmune, y pues volviendo a lo que es la concentración de proteínas baja, menos de 1 gramo por decilitro. Ya, de hecho, sobre lo que encontramos, nosotros revisando literatura, es que esta concentración de proteínas incluso la podríamos considerar menos de 1,5, pero ya menos de 1 lo consideramos bastante severo. ¿Por qué es que es tan importante la concentración de proteínas dentro del líquido acítico? Pues bueno, las proteínas que van a estar ahí presentes también va a ser el complemento y las inmunoglobulinas que van a ser importantes para la defensa del líquido acítico para impedir que las bacterias colonicen y pues sí, se infecten este mismo líquido. Por lo tanto, si tenemos una baja concentración de proteínas, tenemos un líquido acítico
más vulnerable a infecciones bacterianas. Ya bien estábamos hablando que las principales bacterias que van a pasar hacia el, pues que van a ser las principales responsables de lo que es la peritonitis son las bacterias entéricas gram negativas, viéndose presentes en un 60% de los casos de peritonitis bacteriana espontánea, la más frecuente de todas, la E. coli, en un 50% de casos, mientras que la Klebsiella pneumoniae es la segunda más frecuente. Sin embargo, también tenemos que tener presentes lo que son las bacterias gram positivas, tales como los Streptococcus, los Enterococcus o incluso el Staphylococcus aureus, estas viéndose mucho más en aquellos pacientes que tienen una estancia hospitalaria mucho más prolongada y un uso crónico de antibióticos. Y finalmente, no descartar otro tipo de microorganismos como son los hongos, las hormonas, la Listeria monocytogenes y el Vibrio vulnificus. Estas ya presentándose en menor proporción, menos del 5%, pero pues es importante tenerlas en cuenta. Ya hablando de lo que son los efectos sistémicos, lo que pasa cuando pues, un paciente presenta peritonitis bacteriana espontánea, pues va a haber una respuesta no solo local en el líquido acítico, sino ya a nivel sistémico. Pues gracias a la translocación bacteriana que hay, se va a llevar una activación crónica del sistema inmune, aumentando la presión antigénica y pues prolongándola, haciendo que el sistema inmune se esté activando constantemente y por bastante tiempo. Esto va a llevar a una sobreactivación y pues una activación crónica también y liberación de lo que son las citoquinas proinflamatorias, como es el factor necrosis tumoral alfa y la interleuquina 6, que van a ser pues las principales a tomar en cuenta esta vez. Estas van a provocar un reclutamiento de células inmunes, perdón, también una respuesta sistémica, pues a nivel sistémico que se va a manifestar en fiebre y también una vasodilatación masiva, la cual va a ser muy importante, dado que esta nos va a llevar a un deterioro hemodinámico importante que, sobre todo por el factor de necrosis tumoral alfa, que va a causar una mayor liberación de óxido nítrico, que va a potenciar la vasodilatación arterial periférica y también un estado circulatorio hiperdinámico, lo que va a llevar una reducción del volumen arterial efectivo, causando lo que es una hipovolemia efectiva. Para compensar esto, el cuerpo lo que va a hacer es una compensación con el eje renina-angiotensina-aldosterona y también una activación del sistema nervioso simpático. Algo que va a hacer, pues de momento, al inicio de manera aguda, va a ayudar a compensar un poco lo que es la sintomatología. Pero pues como dijimos, esto es un proceso que se lleva de manera crónica y pues la activación de este eje renina-angiotensina-aldosterona de manera crónica también nos va a desembocar lo que son en las complicaciones renales, las cuales son las más importantes ya a lo que es a nivel de peritonitis bacteriana espontánea. Pues si bien el riñón empieza a sufrir al inicio porque pues está el cuerpo en un estado de hipovolemia efectiva, no llega sangre a los riñones, al activarse el eje va a provocar que sí, al inicio empiece a llegar la sangre nuevamente, pero una activación prolongada de este eje también puede llevar a que llegue poca sangre a los riñones, de todas formas, provocando pues un daño renal a largo plazo. Además que como aún tenemos esa activación y liberación continua de lo que son las citoquinas proinflamatorias, pues esto va a favorecer aún más a lo que es la insuficiencia renal y el daño renal. En estos casos vamos a ver en nuestros pacientes que pueden presentar un síndrome hepatorrenal tipo 1 entre un 10 a un 15% em, pues de veces, un síndrome patorrenal tipo 2 en un 15% de ocasiones y también una insuficiencia renal aguda ya en un 5% de los casos. Porque es importante tener en cuenta estas complicaciones renales, sobre todo porque estas nos van a aumentar aún más la mortalidad en nuestros pacientes, siendo la que tiene mayor mortalidad el síndrome patorrenal tipo 1. Listo. Ahora pasando a la clínica, pues la clínica va a ser bastante variable, pero entre los síntomas principales o lo que vamos a encontrar principalmente van a ser síntomas abdominales, en donde vamos a encontrar el dolor abdominal difuso mal localizado, al que normalmente describen como tipo cólico. Se produce debido a que el líquido acítico activa células inflamatorias, liberando así citoquinas como interleuquina 1, factor de necrosis tumoral alfa o prostaglandinas, y estas se irritan el peritoneo.
La sensibilidad a la palpación, con o sin sensibilidad de rebote, se da porque el líquido acítico diluye mediadores inflamatorios, por lo que a pesar de ser infeccioso, no hay defensa abdominal marcada. La distensión abdominal, que se da porque la inflamación aumenta la permeabilidad vascular y agrava la retención del líquido peritoneal, y ya presenten cirrosis. Los ruidos intestinales disminuidos o ausentes, también vamos a encontrar manifestaciones renales en donde estará la oliguria. En la peritonitis bacteriana espontánea puede desencadenar vasodilatación sistémica y activación neurohormonal, lo que reduce la perfusión renal y precipita la insuficiencia renal aguda. Como síntomas generales vamos a encontrar emesis, fiebre, que se da por la activación del sistema inmune ante la infección bacteriana, liberando pues estas citoquinas de las que ya había hablado mi compañero, como el factor de necrosis tumoral alfa y la interleuquina 1. También vamos a encontrar un deterioro del estado general, en donde se incluye malestar y debilidad, reflejando la respuesta inflamatoria sistémica y el impacto que tiene la enfermedad sobre nuestro paciente que ya estaba comprometido por la cirrosis. También encontramos la encefalopatía hepática, que se da porque la infección aumenta la carga de amonio por catabolismo bacteriano y altera la barrera hematoencefálica. Como manifestaciones cardiovasculares y respiratorias, cuando ya estamos ante casos muy graves, vamos a encontrar hipotensión y shock séptico y taquipnea secundaria a dolor, fiebre y acidosis metabólica. Cabe recalcar que un tercio de los pacientes pueden ser asintomáticos o presentar solo manifestaciones como insuficiencia renal aguda o encefalopatía. Por lo tanto, se recomienda realizar paracentesis en todo paciente con cirrosis y ascitis que se presente al hospital independientemente de los síntomas. Siguiente. Para el diagnóstico, como ya había dicho, lo que vamos a hacer es una paracentesis diagnóstica inmediata. Si es posible, en menos de 12 horas después de la admisión. Y ese criterio diagnóstico principal, que es que nos da un recuento de polimorfonucleares mayores a 250 milímetros cúbicos. Em, Esto es independiente del resultado del cultivo. Cada hora de retraso en la paracentesis se asocia con un aumento de la mortalidad hospitalaria. Además, realizarla de forma temprana acorta la estancia hospitalaria y también reduce costos. Y aunque aún no hay un sitio anatómico único para obligatorio, pues se recomienda evitar pasos epigástricos con uso de guía ecográfica para reducir complicaciones, especialmente el sangrado. Siguiente. Para cultivos y variantes clínicas, aunque el cultivo del líquido acítico no es necesario para confirmar el diagnóstico, es muy importante para poder guiar el tratamiento antibiótico. Existen varias variantes. La primera es la neutrocítica, en donde encontramos un cultivo negativo, pero un aumento en el conteo de polimorfonucleares mayor o igual a 250 milímetros cúbicos. Esta se va a tratar igual que una peritonitis bacteriana espontánea, eh, porque en el 35% de los casos puede pasar a ser una peritonitis bacteriana espontánea con cultivos positivos. También tenemos la peritonitis bacteriana espontánea clásica, en donde tenemos un conteo de polimorfonucleares igual o mayor a 250 milímetros cúbicos y un cultivo positivo. La idea en este es iniciar con antibiótico, continuarlo por 5 a 10 días y no se requiere cirugía. Para la peritonitis secundaria, vamos a encontrar un conteo de polimorfonucleares excesivamente alto y en el cultivo vamos a encontrar múltiples organismos, microorganismos. Esta se da por perforación de otra fuente abdominal y no se encuentra a veces infección activa. Esta es la diferencia, es que la intervención va a ser quirúrgica. También tenemos la bactericitis monomicrobiana no neutrocítica, en donde vamos a tener un conteo de polimorfos nucleares menor a 250 milímetros cúbicos y vamos a tener varios microorganismos. La mayoría, o sea, el 60%, se resuelven espontáneamente, pero alrededor del 40% progresa a peritonitis bacteriana espontánea, por lo que se recomienda repetir paracentesis para seguimiento y administrar antibióticos solo si existen síntomas.
Y por último, la bactericitis, no, antes, ya, en donde vamos a tener un conteo de polimorfos nucleares menor a 250 milímetros cúbicos y un cultivo positivo. En general, no requiere antibióticos si el paciente está sintomático, pero requiere vigilancia. Aparte de esto, históricamente, normalmente predominan los bacilos gram negativos, pero últimamente se ha visto un aumento actual de gram positivos y cepas multiresistentes, lo que tiene ya implicaciones en el tratamiento. Siguiente oración. Para marcadores adicionales, aunque la parasíntesis es el gold estándar, hay situaciones en donde no se puede realizar de inmediato y por eso se investigaron marcadores séricos y acíticos para el diagnóstico rápido. Entre estos tenemos la procalcitonina, que tiene una sensibilidad del 82% y una especificidad del 86%. Para peritonitis bacteriana espontánea, tenemos una proteína C reactiva de alta sensibilidad, es más sensible que la CRP, y esta nos muestra niveles elevados en pacientes con peritonitis bacteriana espontánea y bactericistitis. Estos, después de que se empezó el tratamiento antibiótico, disminuyen 2 días después. La lactoferrina y la calprotectina también ayudan al diagnóstico y tienen alta sensibilidad y especificidad en estudios, pero no son validados universalmente y pueden ser útiles cuando pues, no es posible la parasíntesis inmediata. Siguiente. El diagnóstico diferencial con peritonitis secundaria, aunque la peritonitis bacteriana espontánea es mucho más común. En los cirróticos, la peritonitis bacteriana secundaria debe ser considerada porque requiere un manejo quirúrgico y tiene mayor mortalidad. Debemos sospecharla en casos de que, como dije, los cultivos polimicrobianos en el recuento de polimorfonucleares mayor o igual a 250 milímetros cúbicos sea exageradamente alto o cuando o cuando no hay mejoría clínica ni reducción de leucocitos, 48 horas de tratamiento. En estos casos se recomienda medir primero las proteínas, en donde un valor mayor a 1 es característico de peritonitis espontánea y al contrario, eh, de peritonitis secundaria y al contrario de peritonitis espontánea. La glucosa, en donde si es menor a 50 miligramos por decilitro, sospecharemos de la misma. Lactato de deshidrogenasa, en donde eh, ascitis sobre suero es mayor a 1. Esto sugiere una neoplasia peritoneal, pero no una peritonitis bacteriana espontánea. Y, y el antígeno carcino embrionario, en donde las cifras elevadas mayores a 5 nanogramos sobre mililitro sugieren pues igual neoplasia. La fosfatasa alcalina, en donde también vamos a encontrar un aumento mayor a 240 unidades por litro. Y según esto, pues ya podemos seguir el diagnóstico de pues, la peritonitis secundaria. Esta se va a hacer o con imágenes o con evaluación quirúrgica. Ahora para el tratamiento, ¿entienden? Lo vamos a dividir en dos. Pues, como ya había dicho, después de la paracentesis se realiza el antibiótico empírico sin importar el cultivo. Vamos a dividirlo en dos. Peritonitis bacteriana espontánea comunitaria y peritonitis bacteriana espontánea nosocomial post-hospitalización, uso reciente de antibióticos o brote de multiresistencia. Para la comunitaria, nuestra primera línea va a ser cefotaxima, que es el esquema clásico, 2 gramos intravenosos cada 8 horas por 5 días si hay respuesta. Como alternativa, la ceftriaxona, 1 a 2 gramos intravenosos cada 24 horas por 5 días. Estas dos son las cefalosporinas de tercera generación. Y tercero, vamos a tener que si hay alergia grave a beta-lactámicos, vamos a considerar fluoroquinolona solo si la epidemiología local y el patrón de resistencia lo permiten. Para peritonitis bacteriana espontánea nosocomial, vamos a hacer uso de un espectro más amplio en donde van a entrar de primera línea la piperaciclina tazobactam de 4,5 gramos intravenosos cada 6 horas. Pero, pues si nuestro paciente ya está expuesto a este fármaco, vamos a recurrir a meropenem con glucopéptido. Como segundo paso, pues vamos a añadir cobertura para gram positivos, como es la vancomicina, 1 gramo intravenoso cada 12 horas por 5 días, pero si hay riesgo de enterococo resistente a vancomicina, vamos a optar por daptomicina. Siguiente.
Em, a las 48 horas de iniciar el tratamiento, debe realizarse una nueva paracentesis para evaluar la respuesta, en donde si hay una disminución de al menos 25% de polimorfonucleares es considerada adecuada. Si no hay mejoría, se debe sospechar de resistencia antibiótica o peritonitis secundaria. Actualmente, como ya les había dicho, hay un aumento de gram positivos y bacterias multiresistentes, especialmente en contextos hospitalarios, atención a salud. Y esto lo que hace es que exige adaptar la terapia empírica de rescate a epidemiología local. Siguiente. Ahora, el tratamiento con albúmina. Vamos a administrar albúmina con antibiótico. Porque es una de las intervenciones más importantes. En el estudio de SORT, esta combinación redujo la incidencia de falla renal de 33% a 10% y la mortalidad intrahospitalaria de 29% a 10%. La dosis recomendada es de 1,5 gramos por kilogramo el primer día y 1 gramo por kilogramo al tercer día. Está indicada solo si la creatinina es mayor a 1 miligramo sobre decilitro, el BUN es mayor a 30 miligramos sobre decilitro o la bilirrubina es mayor a 4 miligramos sobre decilitro. Siguiente. Ahora para el seguimiento y reevaluación, el seguimiento estrecho permite identificar fallas terapéuticas tempranas. La parasíntesis de control es esencial para confirmar la respuesta. También se debe monitorizar la función renal y hepática, ya que la aparición de síndrome hepatorrenal es la complicación más frecuente y grave que vamos a encontrar. La resolución clínica debe acompañarse de mejoría analítica y microbiológica y esta debe documentarse cuidadosamente en la historia clínica. Siguiente. Para la prevención y profilaxis, pues la prevención es clave por la alta recurrencia de peritonitis bacteriana espontánea. La profilaxis primaria se va a hacer en pacientes con ascitis con proteínas menor a 1,5 gramos por decilitro y una función hepática deteriorada o falla renal. La profilaxis secundaria se va a realizar tras el primer episodio de peritonitis bacteriana espontánea, debido a que el riesgo de recurrencia a un año es del 70%. Y el fármaco más usado es la norfluxacina, 400 miligramos día. Como alternativas pueden utilizarse otras quinolonas como trimetoprima falmetaxol, según disponibilidad y resistencias locales. Y en el pronóstico y complicaciones, antes de la introducción del tratamiento efectivo, la mortalidad de peritonitis bacteriana espontánea superaba al 90%. Ahorita con el diagnóstico precoz, el uso de antibióticos y albúmina, ha disminuido la mortalidad en un 20%. Sin embargo, el pronóstico sigue siendo malo, pues la supervivencia un año tras el primer episodio es solo del 40%. Y muchos pacientes desarrollan complicaciones como el síndrome hepatorrenal, encefalopatía hepática o recurrencias múltiples, lo que debe motivar a la evaluación para trasplante hepático en candidatos. Como conclusiones, pues primero tenemos que identificar de manera temprana la peritonitis bacteriana espontánea y esta es de suma importancia, la alta mortalidad que presenta. La paracentesis es el pilar diagnóstico, el gold estándar, y es obligatorio en todo paciente con cirrosis y ascitis que ingrese al hospital, incluso si está asintomático, debido a que hasta un tercio de los pacientes pueden presentarse con manifestaciones sutiles como insuficiencia renal o encefalopatía. Siempre tenemos que prestar atención a los efectos a largo plazo, pues la peritonitis bacteriana espontánea tiene un gran impacto a nivel sistémico. Para el tratamiento antibiótico intravenoso debe iniciarse inmediatamente ante la sospecha con un conteo de polimorfos nucleares mayor o igual a 250 milímetros cúbicos, sin esperar el resultado del cultivo. Las cefalosporinas de tercera generación, como la cefotaxima, son de primera línea, pero se debe usar un esquema de amplio espectro como carbapenémicos en caso de infección nosocomial o alto riesgo de microorganismos multiresistentes. Y por último, siempre se debe considerar el diagnóstico diferencial con peritonitis secundaria por perforación u otra fuente intraabdominal, ya que tiene un manejo distinto, como lo es el quirúrgico, y una mortalidad mucho mayor. Muchas gracias.
Bueno, chicos, muchísimas gracias, Santi, muchísimas gracias, Sofi, por la gran charla muy concisa, muy completa. Le damos espacio a la gente por si quiere hacer preguntas. No tengo preguntas en mi chat, no sé si ustedes tengan, pero mientras tanto le damos espacio a la doctora Lizzie, a quien le agradecemos mucho por su ayuda en la charla y pues si quiere hacer una retroalimentación o un comentario. Hola, buenas noches para todos. ¿Sí me están escuchando bien? Sí, 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 sí. doctora. Sí, Bueno, señor. pues felicitar a Sofía de Santiago, fueron muy juiciosos realizando y preparando la charla y creo que eso se ve reflejado. La idea era dejar como puntos muy claros y concisos para que se los lleven a su actividad clínica y no para la casa, como nos enseñaron el fin de semana. Pero entonces hay que aclarar bueno, un punto en particular. Recuerden que siempre sí o sí el diagnóstico lo vamos a hacer con el estudio del líquido acítico y la única manera es haciendo la paracentesis diagnóstica que termina siendo también terapéutica porque muchos de estos pacientes llegan con esas asitis a tensión, entonces eso alivia mucho la sintomatología y porque así no sea una citis a tensión y sea una citis que no se vea mucho, que no sea muy reflejada, no hay que subestimarla, porque como vieron, pues la sintomatología sí puede ser muy bizarra o puede darnos como una amplia gama de diagnósticos diferenciales y sí o sí tenemos que estudiar ese líquido acítico. Eh, el diagnóstico se va a hacer con un recuento absoluto de neutrófilos que sea mayor a 250 células por milímetro cúbico. Creo que ahí Sofía por los nervios pues lo expresó mal, pero son células por milímetro cúbico y podemos tener pues todas las variantes que ella mencionó. Pero hay tres escenarios o tres condiciones en las cuales sí o sí tenemos que dar profilaxis antibiótica a estos pacientes. Entonces, siempre que tengamos un paciente que tenga una hemorragia de vías digestivas altas de origen variceal y que tenga ascitis, es un paciente que debe recibir profilaxis y esa profilaxis se debe hacer con ceftriaxona, 1 gramo cada día por 7 días por lo menos. Pacientes con cirrosis avanzadas, esto pues haciendo la escala de Child-Pugh que sea mayor a 9 o que tenga un recuento de bilirrubinas mayor a 4 o que las proteínas que tenga previos un estudio de líquido acítico y que esas proteínas estén por debajo de 1, pues va a recibir profilaxis antibiótica sí o sí. O pacientes que hayan tenido peritonitis bacteriana espontánea previamente o que hayan hecho algún tipo de peritonitis secundaria, también deben recibir profilaxis antibiótica. Es el mismo esquema y estos pacientes lo reciben de manera crónica hasta que pues esté en terapia de trasplante. Eh, Hay que recordar que pues el uso prolongado de quinolonas pues ha incrementado la incidencia de gérmenes multidrogos resistentes, por lo cual pues se debe considerar ese perfil epidemiológico local donde estemos trabajando y la alternativa a esas quinolonas sería el trimetoprim sulfamethoxazol, que no hace parte del grupo de las quinolonas. Ya en cuanto al manejo específico, pues como lo explicó Sofía, entonces pues vamos a tener como primera línea las cefalosporinas de tercera generación, la cefotaxima, si no tenemos disponible, sería la ceftriaxona. En casos de bacteremia por alguno de estos gérmenes, pues sí, vamos a ampliar o a escalonar esa terapia antibiótica al uso de carbapenémicos o la piperacilina tazobactam, como lo mencionó. Sí o sí, siempre, siempre son pacientes que deben de recibir pues tratamiento también con albúmina a dosis inicial de 1,5 y a las 48 horas a 1 gramo. Esto porque son pacientes que no los mata la peritonitis bacteriana espontánea, sino las complicaciones derivadas. Y como también lo explicaron muy bien Santiago y Sofía, pues esas complicaciones hacen referencia a la lesión renal aguda que va a llevar al síndrome patorrenal y esto es lo que va a llevar o a aumentar la mortalidad en estos pacientes. Entonces, son pacientes que sí o sí van a recibir albúmina. La recomendación de la paracentesis a las 48 horas se ha validado.
y es la forma de hacer no solamente el seguimiento al tratamiento, sino también terapéutico, porque son pacientes que vuelven a llenarse muy rápido. Y pues si tenemos una disminución de ese recuento absoluto de neutrófilos por debajo del 25%, pues eso nos dice que esa terapia antibiótica está bien dirigida, que no es necesario escalonarla y que podemos continuarla. ¿Qué más? Siempre pues se deben suprimir o suspender los fármacos que disminuyan ese ácido gástrico, y pues son pacientes que están manejados de manera multidisciplinaria por todo el grupo de trasplante, de patología, de medicina interna, en dependencia de la institución donde estemos. Y ya, creo que pues la idea quedó clara, y el manejo, sobre todo el abordaje y el diagnóstico y el manejo quedaron claros. Creo que todos ya saben manejar una peritis bacteriana espontánea. No creo que tengan muchas preguntas, la verdad. Listo, doctora. Muchísimas gracias. Pues creo que no tenemos más preguntas. Les agradecemos por haber asistido a la charla y nos vemos la otra semana para nuestra charla sobre anafilaxia.